Considerando el devastador poder destructivo de las armas nucleares, uno podría pensar que todas las naciones que cuentan con arsenales enteros de estos dispositivos serían por lo menos lo suficientemente cuidadosas como para no extraviar dichas bombas y misiles, evitando así dejarlas regadas por todo el mundo. Y sin embargo, esto fue precisamente lo que sucedió varias veces durante la Guerra Fría, cuando tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética fabricaron, transportaron y probaron miles de armas nucleares alrededor de casi todo el mundo, extraviando varias de ellas en el proceso, la mayoría de las veces pudiendo recuperarlas, pero otras tantas dándolas completamente por perdidas. Así que, si aún no sabes cuántas de estas armas nunca fueron recuperadas, qué naciones las perdieron y cuál es su ubicación aproximada, hoy te las presentaré en orden cronológico. Mi nombre es Carlos Sánchez. Te doy la bienvenida a la Armería. Comenzamos. El 13 de febrero de 1950, un bombardero Convair B-36 Peacemaker volaba desde Alaska hacia la base aérea de Caswell en Texas, en lo que habría de ser un ejercicio rutinario de bombardeo simulado. Sin embargo, después de 7 horas de vuelo y debido a las frías temperaturas de menos 40 grados centígrados, 3 de los 6 motores de la aeronave fallaron repentinamente, mientras que los 3 restantes comenzaron a perder potencia poco a poco. Para aligerar la carga del avión, sus tripulantes optaron por deshacerse de la pesada arma que llevaban a bordo, nada menos que una bomba atómica Mark IV de 30 kilotones de potencia y casi 3 toneladas de peso. De acuerdo a la tripulación sobreviviente, que más adelante se vería forzada a abandonar el avión, el arma fue arrojada sobre el Océano Pacífico canadiense y detonados únicamente sus componentes explosivos convencionales, esparciendo así en el mar los restos del núcleo de uranio de 45 kilogramos, que jamás serían hallados. El 10 de marzo de 1956, un bombardero estratégico B-47 Stratojet transportaba 2 armas nucleares desarmadas a través del Océano Atlántico desde Florida, Estados Unidos, hasta la base aérea de Ben Guerir en Marruecos, tripulado únicamente por 3 hombres. Habiendo completado sin novedad su primer reabastecimiento de combustible en vuelo, el bombardero, sin embargo, no volvería a comunicarse con el avión de repostaje nunca más, aun cuando habría requerido más combustible justo después de ingresar al mar Mediterráneo, a 4.300 metros de altura. Reportado como extraviado después de que no apareciera tampoco en ninguno de los radares de la zona, el tipo exacto de armas nucleares que iban a bordo del B-47 sigue siendo un secreto, pero se teoriza que se trataba de bombas de hidrógeno Mark XV con una potencia combinada de 3.4 megatones. Sin embargo, ni la aeronave, ni los tripulantes, ni dichas armas de destrucción masiva fueron hallados jamás. El 5 de febrero de 1958, cerca de la ciudad de Savannah en Georgia, Estados Unidos, y durante un ejercicio de entrenamiento, un avión caza North American F-86 Sabre colisionó a medio vuelo con un bombardero B-47 Stratojet, este último equipado con una bomba de hidrógeno Mark XV de 3.400 kilogramos. Con el avión caza destruido, la tripulación del Stratojet solicitó permiso para deshacerse de su armamento nuclear y evitar así que este explotara durante un aterrizaje forzoso, sugerencia a la cual la Fuerza Aérea de aquel país accedió. La bomba fue entonces expulsada del avión a 2.200 metros de altura, cayendo sobre la bahía de Wassaw Sound a escasos kilómetros de la isla de Tybee. Y aunque posteriormente se organizaron una multitud de extensas búsquedas en el área, el arma nunca fue encontrada. De haberse activado, esta hubiera generado una bola de fuego de 4 kilómetros de diámetro y causado graves quemaduras de tercer grado hasta a 19 kilómetros de su epicentro. El 24 de enero de 1961,
un enorme bombardero estratégico B-52 Stratofortress transportaba 2 bombas de hidrógeno, de 3 a 4 megatones de potencia cada una, sobre la ciudad de Goldsboro, en Carolina del Norte, Estados Unidos, cuando súbitamente sufrió una severa falla estructural en su ala derecha. Por supuesto, el avión terminó por despedazarse en el aire, liberando sus 2 armas nucleares a escasos 19 kilómetros de la antes mencionada ciudad, una de las cuales más tarde se revelaría que estuvo a punto de estallar, pues 3 de sus 4 mecanismos de armado habían quedado activos en el proceso. Sin embargo, la segunda arma terminaría hundida en un lodoso pantano, y aunque la estructura de su cola sí fue encontrada, su núcleo de uranio y plutonio permanecería extraviado para siempre, incluso después de exhaustivas búsquedas a 15 metros de profundidad en el lodo. Actualmente la zona es propiedad altamente resguardada por el ejército de los Estados Unidos. En lo que fue quizás el incidente más extraño y ridículo de esta lista, pero aún así el que más graves consecuencias políticas tuvo, el 5 de diciembre de 1965, un avión de ataque a superficie A-4E Skyhawk, equipado con una bomba termonuclear de 1 megatón de potencia, se deslizó por la cubierta del portaaviones USS Ticonderoga hasta caer al Océano Pacífico. Así es, el aparato ni siquiera se encontraba en vuelo, pero eso no impidió que tanto su piloto como el arma nuclear que transportaba se hundieran junto a él hasta el fondo del mar, a una profundidad estimada de 4.800 metros, en donde por supuesto jamás serían encontrados. Sin embargo, tuvieron que pasar 15 años para que la Marina de los Estados Unidos hiciera público el incidente, mismo que había acontecido a menos de 130 kilómetros de las Islas Ryukyu japonesas, causando la furia de los habitantes de dicha nación, en donde está estrictamente prohibido ingresar armamento de tipo nuclear. El 21 de enero de 1968, otro B-52 Stratofortress había despegado de la base aérea de Thule, en el territorio danés de Groenlandia, cuando inesperadamente un incendio se generó a bordo y comenzó a destruir la aeronave, que en ese momento transportaba 4 bombas termonucleares B-28FI. El avión terminaría por estrellarse en los glaciares de la bahía North Star, pero no sin que antes los explosivos convencionales de su armamento estallaran, liberando el contenido de sus cápsulas nucleares sobre la zona y resultando así en un alto grado de contaminación radioactiva. A pesar de la subsecuente operación de búsqueda y limpieza, llevada a cabo por Dinamarca y los Estados Unidos, el componente nuclear de segunda etapa de una de las bombas jamás fue encontrado, y más aún, un escándalo político se originó al descubrirse que el gobierno danés permitía el alojamiento de armas nucleares en dicha zona, que supuestamente estaba libre de ellas por tratado internacional. El 22 de mayo de 1968, el submarino nuclear USS Scorpion de la Marina de los Estados Unidos se hundió con todos sus 99 tripulantes a bordo y 2 torpedos nucleares Mark V de aproximadamente 11 kilotones de potencia cada uno. Esto sucedió a 740 kilómetros al suroeste de las Islas Azores de Portugal, en el Océano Atlántico, por causas que aún al día de hoy se desconocen casi por completo, aunque se sabe que el buque había sido sometido a un apurado proceso de actualización y mejora ese mismo año, que debía haber tomado 36 meses, pero que fue recortado a solo 9. La última transmisión conocida del Scorpion fue un mensaje de su comandante, que aseguraba haber avistado a un submarino soviético en su área de operaciones y que se dirigía a investigar, perdiendo todo contacto con el resto del mundo un día después, y siendo encontrado totalmente destruido hasta octubre de ese año, a una profundidad de 3 kilómetros y sin posibilidad alguna de ser recuperado. El 12 de abril de 1970, después de pasar 4 días en la superficie del océano,
El submarino nuclear soviético K-8 se hundió a 490 kilómetros al noroeste de la costa de España en el Atlántico Norte, durante el ejercicio naval Ocean 70 y después de haber terminado un patrullaje de rutina, transportando 24 torpedos nucleares, de los cuales 4 terminarían en el fondo del océano junto con el navío, a 4.7 kilómetros de profundidad. El K-8 primero sufrió 2 incendios en su interior cuando se hallaba navegando a 120 metros debajo de la superficie del mar, derivados de una serie de cortocircuitos en sus cubiertas de mando y de máquinas, perdiendo la vida 52 de sus tripulantes, debido principalmente al envenenamiento por monóxido de carbono. El submarino permaneció a flote siendo remolcado y tentativamente reparado durante otras 80 horas, mientras los 73 marineros restantes intentaban salvar el buque, que finalmente abandonarían antes de ser rescatados. El 3 de octubre de 1986, a casi 800 kilómetros al este de las Bermudas, el también submarino nuclear soviético K-219, que en ese momento estaba armado con 16 misiles balísticos nucleares, sufrió una explosión y posterior incendio dentro de uno de sus tubos de lanzamiento de misiles, lo cual provocó una inmediata entrada de agua que, junto con el combustible de las armas, produjo una reacción en cadena de explosiones y generación de gases venenosos dentro del buque. Para colmo de males, el reactor nuclear del submarino no se había apagado automáticamente, por lo que el marinero enlistado Sergei Preminin, de 20 años, se ofrecería para desactivarlo de forma manual, soportando una temperatura de 70 grados centígrados y sacrificando su vida en el proceso. Preminin sería póstumamente reconocido con el título de héroe de la Federación Rusa. Aunque se intentó también remolcar el submarino, este finalmente se hundiría a 5.5 kilómetros de profundidad con todo su arsenal nuclear. Por supuesto, estos incidentes de los que hemos hablado son solo aquellos que se hicieron públicos por una u otra razón, pero sería ingenuo pensar que son los únicos en haber ocurrido. ¿Quién sabe cuántas más armas nucleares estén perdidas por ahí, habiendo caído junto a los aviones que las transportaban o hundido a bordo de sus buques, incluso en territorios de países que ni siquiera tienen nada que ver con dicho armamento? Vale la pena también mencionar que estos 9 incidentes son aquellos que resultaron en armas nucleares permanentemente extraviadas, pues aunque otros más han ocurrido, las armas involucradas en ellos sí han podido ser recuperadas o por lo menos aisladas, selladas y monitoreadas. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería: Restored, Mateo Manuel Dirieburna, médico Rubén Darío Fonseca B, un tal Oscar por ahí, Gustavo Durant, Emanuel Seoane, Ana Gamiño, Tomás Aristein, Andrei Jesús Espinosa, Víctor López, Kelvin Cero, Horacio Mata González, Michael José Mayorga Salazar, Pablo Alessandrini, Ernesto Hernández Puga, Ferry Fox, Gustavo Plaza, Gerardo Sánchez de la Barquera, Ribenk, Nazareno Bérgamo, Emilio Anguiano, John Wick y Víctor Guzmán Godínez, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.